Los saluda Néstor Aburto desde Santiago de Chile en reemplazo de Tomás Mozzati, justamente en la entrevista de Tomás Mozzati. Hoy vamos a abordar un tema que claramente, sobre todo en el Cono Sur, nos interesa muchísimo. Lo que va a ocurrir en este balotaje histórico en Bolivia. Recordemos que luego de las modificaciones constitucionales del 2009, cuando Evo Morales estaba a cargo del país altiplánico, hubo esta modificación constitucional que faculta, como otros países, por ejemplo en el caso de Chile, Argentina u otros, a tener este balotaje, esta llamada segunda vuelta presidencial donde las dos principales mayorías se enfrentan en el 1-1. Es lo que va a ocurrir este domingo en Bolivia. Todos los bolivianos están convocados a las urnas nuevamente y cuál va a ser su resultado es lo que vamos a tratar de analizar, a entregar detalles, obviamente, en esta entrevista para poder entender cuál es el futuro de Bolivia. Son dos los candidatos. Está Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano, quien obtuvo el 32,06% de los votos en la elección de primera vuelta del 17 de agosto pasado. Y está un conocido, Jorge Tuto Quiroga, Alianza Libre, quien obtuvo el 26,70% de los votos. Hay mucho que conversar. Bolivia importa a la región y para ello vamos a ir de inmediato hasta La Paz para conversar con el profesor Marcelo Silva, politólogo y además docente de la Universidad de San Andrés en La Paz. ¿Cómo está, profesor? Desde ya, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto, un privilegio poder conversar con usted y por supuesto hablar de un tema que es importantísimo para los bolivianos, que es elegir al próximo gobierno en segunda vuelta. Y vamos de inmediato porque evidentemente yo decía, es muy importante lo que pase en Bolivia este fin de semana y es importante por fuerzas políticas de la región en el Cono Sur han sufrido modificaciones con la llegada del presidente Milei en Argentina. Todo indica que en Chile la disputa final va a estar en la derecha y esto va marcando un ritmo también de ciclo, ¿no es cierto?, político en la región. Nos gustaría que usted nos ilustrara cuál es el estado de arte, cómo se están preparando los bolivianos, qué debería suceder este domingo, profesor. A ver, con mucho gusto, y ya que estamos en una entrevista, se lo voy a poner en titulares muy ágiles. El primer elemento es de que Bolivia estrena el balotaje. Por primera vez en la historia del país, y pese a que ya la tenemos desde el 2009, esa figura constitucional, es por primera vez que Bolivia va a ir a elegir presidente en segunda vuelta. Así que es un hecho inédito, importante, trascendental. El segundo elemento es de que esta elección ya ha marcado un fin de ciclo. Y ese es el ciclo del movimiento al socialismo. El MAS, que en su primera instancia, en su primer momento, fue liderado por Evo Morales y luego por el presidente actual, Luis Arce Catacora, ya ha desaparecido prácticamente del escenario político. Creo que tiene uno o dos diputados, tiene uno en realidad, en la composición de 130 diputados en la Asamblea Legislativa. Esto significa que este ciclo político ha terminado, un ciclo político que ha estado 20 años a la cabeza del poder político en Bolivia. Ciclo que políticamente se ha identificado como de izquierda, de una izquierda popular, pero que ahora da paso de manera nítida y clara a un nuevo viraje político e ideológico. Y ese viraje está, yo creo, disputado este domingo entre dos candidaturas, la de Jorge Quiroga Ramírez, que representa una tendencia mucho más radical de derecha, y la de Rodrigo Paz Pereira, la revelación del proceso electoral, además que ganó la primera vuelta, que yo creo que representa la centro derecha. O sea, gane quien gane, el país, Bolivia, ya ha girado en el ámbito de su matiz ideológico, político y, por supuesto, económico. El último elemento, el último titular que me parece importante, esta segunda vuelta se lleva a cabo en medio de una muy, pero muy crítica situación en el ámbito, por ejemplo, de la distribución de carburantes, una escasez de dólares, lo cual lleva indudablemente ayer a conocer datos como, por ejemplo, el proceso de estanflación que está viviendo Bolivia. Tenemos un crecimiento negativo de 2,40 en nuestro Producto Interno Bruto y tenemos una inflación acumulada hasta septiembre del 18%. Eso significa
que el desafío fundamental que tiene Quiroga o que tiene Paz, sea cual sea el gobierno, es aplicar medidas urgentes para poder reconducir la crisis económica que estamos viviendo. Marcelo, a ver, tengo que preguntarle esto, ¿no? Que la derecha haya pasado a la primera línea, digámoslo así, política en este balotaje, ¿es una consecuencia básicamente de una destrucción del socialismo boliviano o es una que simplemente se separaron a raíz de la disputa entre el presidente Arce con el expresidente Morales, que generó diversas islas y que generó que en definitiva se diluyeran los votos de ese sector? ¿Cuál es la mirada respecto a eso? Creo que hay dos elementos fundamentales. El primero es el contexto de crisis económica. Evo Morales gobernó el país, gobernó Bolivia en un momento de bonanza económica, donde especialmente los precios del gas, que fue nuestro producto importante en el ámbito de exportación, tenía precios muy altos y Bolivia tenía una producción muy elevada de gas. Se descuidó esto y ante los malos precios, pero fundamentalmente ante el decrecimiento de la oferta del gas boliviano, empezó a sentirse el efecto de la crisis. Una crisis que, como le decía, se traslucía en tres elementos fundamentales, o se trasluce todavía en tres elementos fundamentales. El primero, la escasez de dólares, lo cual ha generado un mercado paralelo. Tenemos un dólar oficial que tiene una cifra determinada, 6.97 bolivianos, pero tenemos un dólar que en los hechos actualmente hoy en la calle se consigue en 13 bolivianos.50. El segundo elemento es que no hay divisas y esas divisas impiden el pago del abastecimiento de carburantes que están subsidiados. Claro. Subsidiados de manera importante, especialmente el diésel, en el ámbito por el gobierno boliviano. Entonces, al ya no poder haber divisas, el gobierno hace pausas, en este momento estamos en una, para poder conseguir las divisas y comprar los carburantes. Por lo tanto, lo que pasa en el país es que tenemos filas interminables de movilidades, de transporte que está esperando poder llenar de carburantes Claro, sus tanques. y Y el eso tercer frena la elemento, economía. si me permite, Sí, solo cerrando el tema, es la inflación. Es claro, decir, todos 18%. estos elementos han incidido en el ámbito de una subida de los precios que también pone en figurillas al ciudadano común. Vamos a hacer una pequeña pausa, profesor, pero dejo planteada la pregunta para el siguiente bloque. ¿En qué cancha, en qué estadio va a jugar Bolivia a partir del mes de noviembre cuando asuma el nuevo presidente? ¿Va a jugar en un estadio más cercano a Estados Unidos con Javier Milei? ¿O va a jugar o va a seguir jugando en el estadio más cercano a los chinos, que Perú lo ha hecho bastante bien, con bastantes buenos créditos por parte de los chinos, al igual que ya lo sabe Bolivia en el presente del presidente Arce? Entonces, al regreso me gustaría que resolvamos esta duda. ¿En qué estadio jugará Bolivia con un nuevo presidente a partir de noviembre? Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Para quienes nos ven en el continente americano, hay que decir que Perú pasó a Chile en materia de infraestructura portuaria. Materialmente todavía no se corta la última cinta, pero el megapuerto de Chancay, todo indica que está al sur de Lima, todo indica que va a jugar claramente, va a ser el hub de distribución de los países del Cono Sur. Todo lo que llegue desde China, ¿no es cierto?, del Asia-Pacífico, van a pasar por allí y obviamente eso es un desmedro para otros puertos como los puertos chilenos. Esto es algo que está en el debate. ¿Y por qué? Bueno, porque Perú, de la mano de los chinos, fue mucho más allá y construyeron este megapuerto de barcos rápidos, de barcos que van a poder traer mercancía de forma mucho más rápida y expedita. La pregunta entonces es, ¿dónde se juega el partido? Y Bolivia, en los últimos años, y para eso estamos conversando con el profesor Marcelo Silva, ha jugado más cerca de los chinos por un tema no solo ideológico, sino también pragmático del gigante asiático.
¿Qué va a pasar después de noviembre? Hay créditos que obviamente se tienen que seguir pagando por parte de la República Boliviana a los chinos, pero ¿qué rol podría entrar a jugar Estados Unidos, profesor? A ver, creo que la pregunta es muy importante porque acá el próximo gobierno tendrá que tener un juego de cintura muy grande. Ayer el presidente Trump, en una reunión con el presidente de la Argentina, Milei, donde ha condicionado seguir dando su apoyo a la Argentina en función del resultado de las elecciones legislativas que ya se avecinan, ha mencionado nítidamente que Bolivia está dentro del mapa de los países con los cuales Estados Unidos cuenta como potenciales aliados en la región. Y eso es absolutamente nítido. Es decir, sea Quiroga o sea Paz, ambos han hecho un lobby muy fuerte con los Estados Unidos para poder reanudar las relaciones plenas con este país, que por supuesto implican, y lo sabemos muy bien bajo las características de Casa Blanca, por supuesto, ciertos condicionamientos. Esto es ineludible porque definitivamente una de las vertientes de la solución de la crisis boliviana es el crédito externo. Ya los candidatos, principalmente Quiroga lo ha mencionado, hay que tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional para que este fondo pueda abrir también las puertas a otros organismos internacionales. Y eso definitivamente pasa por el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos. Creo que Paz también ha hecho un lobby muy importante y también ha adelantado que va a reanudar plenamente las relaciones con Estados Unidos. Claro, esto enmarcado en que la solución boliviana inmediatamente pasa por un salvataje, por una inserción de préstamos de dólares que más o menos se calcula tienen que ser entre los 12.000 millones. El tema básico es de que usted lo ha mencionado bien. Todavía nuestro principal socio comercial y nuestro principal acreedor es China. Por lo tanto, no podemos abruptamente romper una relación comercial. Esto necesitará mucha habilidad de la diplomacia del próximo gobierno para poder mantener una relación fluida con Casa Blanca, pero a la vez definitivamente establecer también una cercanía, tal vez no muy fuerte como lo marcó el movimiento al socialismo en su gestión con China, por lo menos en el ámbito de esta deuda pendiente que se tiene. Profesor, nos quedan 3 minutos de este bloque, pero me gustaría escucharlo respecto a... Estados Unidos tiene una agenda, ¿no? Una agenda pública que lo dice el presidente Trump, que es anti-drogas, anti-crimen organizado y con gobierno de derecha. Es como una nueva forma de hacer política diplomática, algo que no habíamos visto de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde estos son los dos garantes. Se lo dijo al presidente Milei, ha dado amplias señales a otros países latinoamericanos, se lo dijo al presidente Noboa, o sea, droga y de derecha. ¿Esto puede hacer eco? ¿Los bolivianos podrían aplaudir algo así? Es decir, mire, sí, nos interesa que derroquen el crimen organizado, derroquen a los narcotraficantes. Mire, lo que pasa es lo siguiente, y le voy a ser muy honesto. Si Trump y Rubio, ayer en la reunión con Milei, dieron por hecho de que Bolivia está dentro del mapa de los países aliados, ya sea Quiroga o sea Paz, el próximo presidente, eso significa que hay acuerdos previos. No seamos ilusos. Sí, es decir, es los candidatos, tanto Quiroga y Paz, me parece que ya tienen comprometido elementos de acción inmediata contra este tema que usted menciona y que es real como prioritario en la agenda norteamericana. El tema narcotráfico seguramente ya ha sido inclusive seguramente tratado con los candidatos previa afirmación que ahora tienen, por supuesto, Trump y el señor Rubio. Vamos a hacer una pausa, profesor, pero evidente que hay algo de curiosidad a quienes nos están viendo, particularmente en Chile. Me gustaría escuchar su opinión, su visión de cuál va a ser la relación con estas dos cartas, ¿no es cierto? Una de ellas que va a llegar hasta el Palacio Quemado, pero ¿cuál va a ser la relación con Chile, con Santiago de Chile, que también va a sufrir modificaciones, porque actualmente hay un gobierno de izquierda, pero según las encuestas podría caer en la derecha a partir del 11 de marzo del próximo año la gobernanza chilena? Al regreso lo conversamos.
Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Tal vez, si usted no es chileno y no es boliviano, no lo sabe, pero estos dos países, Chile y Bolivia, tienen solo relaciones consulares, no diplomáticas, sino que hay oficinas, evidentemente se pueden hacer trámites, pero son solo relaciones consulares, no hay embajadores propiamente tal. Se ha tratado de acercar, pero la verdad que siempre cuando hay un acercamiento algo pasa que termina quebrándose esa mesa de diálogo, particularmente con Evo Morales y también con Luis Arce. Profesor Marcelo Silva, que está en La Paz, ¿cómo cree que debería ser la relación futura de Chile con Bolivia, con cualquiera de las dos cartas presidenciales que llegue este día domingo, que gane la elección? Primero adelantarle que creo ambas candidaturas, indistintamente cuál gane el día domingo, por supuesto tienen una visión distinta de lo que significa la integración en la región, donde indudablemente un vecino como Chile asume una importancia trascendental, especialmente por el uso de los puertos que tenemos tradicionalmente. Creo que es necesario que ambos países se sienten con la mayor madurez política. Yo creo que este cambio de ciclo político, de orientación política, puede favorecer mucho esto para hacer una agenda posaya, ¿no? Creo que hay un punto de inflexión en el ámbito de la discusión marítima para ambos países, y ese punto de inflexión es el fallo que tuvimos en La Haya hace algunos años. Y yo creo que es necesario, por lo menos la constitución política en Bolivia manda que el tema marítimo no puede ser abandonado, pero creo que es absolutamente necesario establecer criterios de relacionamiento urgente con Chile. Y yo creo que esa es la orientación, porque definitivamente la crisis económica a Bolivia le obliga a llevarse bien con todos los países, buscar socios y aliados más que enconos o simbolismos de cierta distancia. Yo creo que el próximo gobierno, definitivamente, sea Quiroga o sea Paz, van a tratar de reencauzar también las relaciones con Chile. Y eso, ya en algunas voces bolivianas, podría terminar también en la posibilidad de reentablar plenamente las relaciones diplomáticas. Claro, porque uno cuando está en Colchane o está en el norte de Chile, ustedes tienen zonas de los puertos que están liberados de impuestos, que son parte de los tratados, ¿no es cierto?, que hemos firmado ambos países. Y de hecho el crudo, los camiones con combustible llegan por puertos chilenos que avanzan hacia el altiplano para llegar a Bolivia. Entonces uno se imagina que cuando revisa, por ejemplo acá, para preparando esta entrevista, miraba, usted lo mencionaba, 18% de inflación, escasez de divisas, problemas energéticos, dependencia de exportaciones de materias primas, riesgo de ajustes bruscos, es decir, que hayan ajustes en el gasto público muy bruscos podrían generar tambaleos o que definitivamente sufran los más pobres en Bolivia. Entonces, la pregunta es, ¿hay espacio para eso? ¿Hay una demanda, más de lo que piensan los políticos, hay una demanda de la población de hacer las cosas distintas? Sí, definitivamente. Creo que el electorado boliviano ha se ha decantado, si uno ve la composición de las fuerzas electorales, nuestra Asamblea Legislativa, nuestro Parlamento ya está electo, ya está conformado. Lo único que vamos a elegir este domingo es al gobierno, al presidente y al vicepresidente. Pues si vemos esa conformación, los bolivianos han votado por el cambio. Yo creo que este cambio, por supuesto, es un cambio también de ver con una manera muy diferente, una visión diferente, lo que significa el relacionamiento con países con los cuales nuestros ciudadanos tienen relaciones diarias. Claro. Es importante ver el relacionamiento que el ciudadano boliviano tiene con la Argentina, con Chile, con Brasil, con el Perú, ¿no? Yo creo que aparte del tema marítimo, por supuesto, los temas centrales y urgentes son tres. Los temas portuarios, que yo creo que es un tema que tiene que ser afianzado. El segundo, el tema migratorio, pero el tercero es el tema de seguridad. Creo que es sobre estos tres pilares debe construirse inmediatamente un acercamiento entre los dos estados y los dos pueblos que más que diferencias tienen muchísimo en común.
Lo último, bueno, seguridad, qué duda cabe respecto a los flujos migratorios que hemos recibido de Venezuela. Pero, profesor, me gustaría para finalizar, ¿qué grado de certeza hay desde el punto de vista de orden institucional para el futuro de Bolivia? Gane quien gane este domingo, ¿hay certeza de que va a poder gobernar el país, va a poder cumplir con su periodo, con su mandato presidencial? Esa es la pregunta clave que no solamente se la hace usted, nos hacemos los bolivianos. Creo que hay tres dimensiones de gobernabilidad. La primera es una gobernabilidad institucional que creo va a estar expresada en la Asamblea Legislativa, donde yo creo que quien gane no va a tener mayores problemas de conseguir mayorías. Le comento que a diferencia del régimen del MAS, la votación popular ha establecido una asamblea dispersa. Por lo tanto, se necesitan acuerdos y pactos políticos para darle gobernabilidad a el nuevo gobierno. Yo creo que ahí no va a haber mucho problema. El problema va a estar en la gobernabilidad social. No se olvide usted que el modelo del MAS ha empoderado a sectores corporativos, a movimientos sociales, organizaciones sociales, los cuales han tenido bastantes privilegios en la gestión del movimiento al socialismo. Yo creo que tal vez algunas medidas de ajuste podrían atentar contra esos privilegios. Y yo creo que eso podría generar un clima de inestabilidad si es que el gobierno no tiene la habilidad de tener planes de contingencia. Y la tercera es el tema que va a venirse en marzo en Bolivia, que son las elecciones regionales, subnacionales, que también marcan completar de alguna manera el panorama político, el ajedrez político boliviano y la correlación de fuerzas, Profesor, donde los departamentos y los municipios también van a jugar una importancia trascendental. estamos terminando, pero ¿Evo Morales es parte del pasado o podría ser parte del presente? Él técnicamente ha hablado incluso de un golpe de Estado, me refiero. A ver, Evo Morales ha quedado como el último mohicano del proceso de esta izquierda llevado adelante por el movimiento al socialismo. En la elección anterior propuso, en la primera vuelta, propuso el voto por el nulo, y este voto alcanzó un 19% histórico en el sistema electoral boliviano. Nunca antes el voto nulo había llegado a ese rango. Eso demuestra que Evo Morales sigue siendo la referencia, el liderazgo más importante por el cual se puede articular toda esa estructura que deviene del movimiento al socialismo. Pero esa estructura está muy deflacionada. Yo creo que hay un riesgo para Morales y es de que si gana Rodrigo Paz y su vicepresidente, el capitán Lara, yo creo que podrían quitarle el protagonismo y el lugar fundamental a ese liderazgo. Porque los electores del MAS, esos electores que se desprendieron del MAS, optaron por la fórmula de Rodrigo Paz y el capitán Lara. Si lo hacen bien, ese liderazgo podrá quedar en el olvido. Marcelo Silva, muchas gracias. Gracias. El gusto mío, un privilegio. Muchas gracias a ustedes. Marcelo Silva, desde La Paz, politólogo y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, compartiendo con un pequeño análisis de lo que debería ocurrir en las elecciones presidenciales de Bolivia de este domingo.